Me dijeron que compartiera algo sobre los dones ministeriales y de eso es lo que me gustaría compartir, obviamente, hoy con ustedes. Hay un libro que de hecho, ¿me pueden ver así o no? ¿Sí me ven? ¿Me ven? ¿Sí? Ok. Comencé a sacar un libro hoy del señor Kenny Hagin porque me pidieron, porque aquí yo empasto libros y tenía que ver con los dones. Hermano, Ajá. un segundo, estamos terminando de conectar el audio para que todos puedan escuchar aquí en la clase presencial. Ah, bueno, voy Denos, a esperar. denos unos 30 segundos, ya lo conectamos. Ok. El anfitrión dice. Irving, ¿están listos? ¿Todos listos? ¿Ya? ¿Ya? Ok, como comencé a decir, gracias a Dios, ante todo, por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a los pastores Ginny y Ed por la oportunidad de estar aquí compartiendo esta hora con ustedes, los de Nicaragua. Me dijeron, como comencé a decir, me dijeron que yo compartiera sobre los dones ministeriales. Y entonces por eso voy a desarrollar un tema hoy. Me dijeron sobre el apóstol. Entonces comenzaré. Me gustaría tener un fondo con los versículos, pero no sé hacerlo con Zoom. Pero comenzaré en el libro de Efesios 4:11 y vamos a ver cómo se puede desarrollar el tema. Aquí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí en este pasaje observamos que aquí dice que hay 5 dones ministeriales. Comienza con apóstol, después profeta, evangelista, pastor y maestro. Y en el versículo 12 dice algo muy importante que no muchos han entendido. Ahí lo dice, pero en el griego lo dice poco más claro. En el versículo 12, después de mencionar el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
en el griego dice para poder perfeccionar o dice para equipar a los santos, alistar a los santos, preparar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Okay? Entonces, lo que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, según la Biblia, vemos que ellos tienen la responsabilidad de capacitar a la gente de la iglesia, a los laicos. Laicos es decir, una persona que está en el cuerpo de Cristo, pero que no tiene uno de los 5 dones ministeriales. Entonces, el que es llamado al ministerio es llamado a capacitar a los que asisten a la iglesia con el fin de que los que asisten a la iglesia hagan la obra del ministerio. Me imagino que todos hemos visto cuando la junta, por ejemplo, manda que el pastor visite a los enfermos, que el pastor evangelice, que el pastor vaya al hospital para orar por los creyentes, que el pastor haga básicamente todo. Y la realidad de todo eso es que eso no es el trabajo del pastor. Yo sé que hoy estamos hablando del apóstol, pero lo mismo se aplica con el apóstol, lo mismo se aplica con el profeta, el evangelista, pastor y maestro. El llamado de la persona llamado al ministerio es con el fin de capacitar a los creyentes para que los creyentes puedan hacer la obra del ministerio. ¿Qué significa? Significa que aunque el pastor pueda evangelizar, es la obra de las ovejas. Aunque el pastor pueda visitar a los enfermos, aconsejar a los matrimonios y todo eso, eso realmente es el llamado de los que asisten a la iglesia. Porque para una sola persona es mucho, pero si el pastor o el profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista pueda capacitar a los santos, entonces la obra de Dios fluye fluye más fácil. Y así es la cosa. Yo sé que cuando era niño asistíamos a una iglesia y la junta básicamente mandaba que el pastor hiciera todo, pero mucho, demasiado. Y al final, el pastor los domingos en la mañana no tenía nada que decir porque toda la semana estaba haciendo la obra de las ovejas, ¿ok? Y el pastor o cualquier llamado es llamado a capacitar a las ovejas para que las ovejas hagan la obra del ministerio. Eso es algo sumamente importante que tenemos que entender. Como comencé a decir, yo comencé a imprimir un libro hoy porque me pidieron y se llama el libro Los dones, se llama Él dio dones a los hombres y el autor se llama Kenny Hagin. Y aquí en casa yo imprimo libros, empasto libros y cualquier cosa les puedo hacer llegar al pastor Ed y Ginny, para que les pueda hacer llegar a ustedes también. Sería un placer para mí, de gratis, pues. Aquí en este libro, ¿no? Con este libro, tengo algunas cosas subrayadas con el fin de leer lo que dice, ¿no? No quiero pasar todo el tiempo leyendo, obviamente, porque no es mi propósito. Por eso solamente subrayé algunas cosas con el fin de leer esas cosas, con el fin de explicar bien de lo que dice ahí, de lo que es un apóstol, ¿ok? Y explicar algunas cosas importantes para el apóstol y para cualquier persona en el ministerio, ¿ok?
el señor Kenny Hagin en el año 1987 tuvo una visitación del Señor. Dice aquí, el Señor Jesucristo se me apareció y me habló. La experiencia entera duró 2 horas y 50 minutos. Algunas de las cosas que el Señor me dijo en aquella visitación se encuentran en el libro Planes, Propósitos y Ejecuciones, un buen libro también. En aquella visitación Jesús habló conmigo acerca de su plan para la iglesia del Nuevo Testamento y como su plan para la iglesia en cuanto a la adoración es también diferente bajo el nuevo pacto de lo que fue bajo el antiguo pacto. Entonces él comenzó a hablarme acerca de sus planes para la iglesia en lo concerniente al ministerio. Su plan para la iglesia en cuanto al ministerio es diferente bajo el nuevo pacto de lo que era bajo el antiguo pacto. Y en esta conversación, él comenzó a hablarme acerca de los dones del ministerio que él ha colocado en la iglesia. En este libro compartiré con usted algunas de las diferencias en el plan de Jesús para el ministerio bajo el nuevo pacto, especialmente en lo concerniente a los oficios del apóstol, profeta y pastor. Voy a seguir leyendo, pero más abajo dice, en la visitación de 1987, Jesús comenzó a hablar acerca del oficio del apóstol. Él dijo, hay 4 clases o rangos de apóstoles. Y dentro de esas diferentes clases o rangos, los apóstoles pueden tener diferentes grados o medidas de unción. Jesús continuó, no solo hay diferentes clases de apóstoles, pero hay también diferentes clases de profetas, evangelistas, pastores y maestros, y hay diferentes grados de unción dentro de esas diferentes clases. Ahora, Jesús está hablando con el señor Kenny Hagin y le dice, la primera clase de apóstol, Jesucristo. Está en una clase aparte, obviamente. ¿Por qué? Porque fue enviado, ¿no?, del cielo para acá, para la tierra. Dice, por supuesto, Jesús encabeza la lista de cada uno de los 5 dones del ministerio. La Biblia llama a Jesús un apóstol. La palabra griega traducida apóstol también significa un mensajero, alguien enviado o comisionado. Hebreos 3:1 dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Jesucristo. ¿Okay? Él habla, ahí si lo leo, seguro que demora 10 minutos, ahí 15, que no voy a leer más. Entendemos, Jesucristo está en una clase aparte de ser apóstol. La segunda clase de apóstol, veremos aquí para así seguir con la enseñanza. Mi meta no es de, como dije, leer el libro, sino quiero hablar de las 4 clases de apóstoles para poder darnos unas ideas de cómo trabajar bien. No importa que seas apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, o solamente laico, o sea, una persona en el cuerpo de Cristo Jesús que no lleva un don ministerial, ¿ok? Eso es mi punto de estas clases. Pero aquí dice, segunda clase de apóstol, los apóstoles del Cordero. Aquí va a hablar de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, que sería la segunda clase de apóstoles. Aquí subrayé, dice, los 12 apóstoles del Cordero están en la segunda clase de apóstoles. Jesús me dijo, los apóstoles del Cordero están también en una clase única. Nadie más
podrá estar en esa clase porque no hay más apóstoles del Cordero, o sea, del Señor Jesucristo. Lo que fue Juan, Mateo, ¿no? Pedro, todos ellos. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios habla acerca de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Okay? Hay solo 12 apóstoles del Cordero y nadie, excepto a los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús, estarán en esa segunda clase de apóstol. Nadie más podría estar en esa segunda clase debido a que los apóstoles del Cordero fueron enviados para un tiempo y propósito específico. ¿Con qué propósito fueron enviados estos 12 apóstoles? ¿Fueron ellos enviados para gobernar iglesias? Enfáticamente no. Ellos fueron enviados para ser testigos oculares de la vida, ministerio terrenal y resurrección de Jesús. Vemos esto en las Escrituras. Hay en el libro de Hechos, capítulo 1, 15 al 22, habla de eso. Dice, en aquellos días, Hechos 1, 15 al 22. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acedelma, algo así, Aceldema, algo, no sé. ¿Qué quiere decir campo de sangre? Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y que no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Okay? Es necesario, pues, que de estos hombres, aquí hay calificaciones para ser los 12 apóstoles, ¿no? Y se van a fijar aquí, en este pasaje, que solamente uno que cumplía con las calificaciones pudo reemplazar a Judas. Ya voy a cerrar la puerta ya. Perdón. Entonces, aquí dice que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Eso fue la calificación número 1, ¿ok? Número 1. Que tenía que estar junto con nosotros desde todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La primera y más obvia característica de los apóstoles del Cordero es que ellos fueron ministros del Evangelio. Esto significa que fueron primeramente predicadores y maestros de la palabra. ¿Okay? Segundo, podemos ver que ellos fueron hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ellos debían ser testigos oculares del ministerio terrenal de Jesús. Y tercero, los 12 apóstoles, y
no voy a leer mucho más, ¿no? Que me perdonen. Tercero, los 12 apóstoles del Cordero tenían que ser enviados con el propósito de ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y después, entre paréntesis, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, es decir, el versículo 22. ¿Okay? Ya, esto es la segunda clase. Es decir, que el que reemplazó a Judas se cumplía con todo lo que estaba ahí. ¿Me entienden? O sea, con todo lo que fueron los requisitos, las tres cosas ahí. El que reemplazó a Judas tuvo que haber cumplido los tres requisitos que vemos ahí. ¿Cuál creo que fue quien? Matías, no me acuerdo. Pero entonces hay la segunda clase de apóstol que no lo hay hoy en día. ¿Por qué? Porque están en una clase aparte. Ellos fueron los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Okay? La tercera clase de apóstol, ¿okay? Es, por ejemplo, el apóstol Pablo. Es decir que no lo quiero leer, pero tengo que leerlo, ¿okay? Que me perdonen. La tercera clase de apóstol es como el apóstol Pablo, y básicamente lo que se va a leer ahí es que los apóstoles y los profetas en aquel tiempo, por ejemplo, el apóstol Pablo, quien también fue profeta, que ellos fundaron la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces eso va a ser una clase aparte también, porque hoy en día no hay, digamos, apóstoles que están poniendo doctrina. Ya la Biblia fue escrita, la Biblia le fue revelada, o sea, el Nuevo Testamento, por ejemplo, al apóstol Pablo, Pedro, ¿no? Y a través de ellos, ¿no? Tenemos lo que sería el Nuevo Testamento. Ya lo que veremos es que ya obviamente no hay más que están creando otra doctrina, ¿ok? Ya tenemos la base y ya tenemos que edificar. Entonces, rápidamente, que me perdonen una vez más. Aquí dice la tercera clase de apóstol. Otros apóstoles fundacionales. ¿Por qué fundacionales? Porque ellos fundaron la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Okay? Por eso hoy en día no hay la primera clase porque fue el Señor Jesucristo. La segunda clase porque solo habían 12, ¿no? Y la tercera clase porque ellos no solo fueron apóstoles, sino que la revelación del Nuevo Testamento les fue revelado para que ellos escribieran la Biblia para darnos doctrina. Obviamente, ¿no? Obviamente, no hay, pues, los que están escribiendo, por ejemplo, como el tipo de los mormones, ¿no? ¿Cómo se llama? Joseph Smith. O sea, eso no existe hoy en día. Ya se acabó la fundación, fundamento, pues. Ya tenemos el Nuevo Testamento. Lo voy a leer rápidamente. Dice, la tercera clase de apóstol está en el rango o clase de apóstol en que la que Pablo estuvo. Una característica de los apóstoles en esta clase es que ellos también ayudaron a colocar fundamento doctrinal del Nuevo Testamento. Eso es lo que les estaba diciendo. En la visitación de 1987, Jesús también me dijo, los apóstoles fundacionales se hallan en la segunda y tercera clase de apóstoles. Los apóstoles y profetas de ese rango o nivel fueron ungidos para establecer la doctrina del Nuevo Testamento. Los profetas y apóstoles de la segunda y tercera clase deben ser considerados apóstoles y profetas fundacionales debido a que el evangelio del Nuevo Testamento les fue revelado a ellos. ¿Entienden? Eso es algo obvio, pero algo quizás no entendido. Pablo estuvo en esa tercera clase de apóstoles y profetas fundacionales del Nuevo Testamento.
él escribió una gran porción del Nuevo Testamento y ningún hombre le enseñó la revelación del misterio de Cristo. Él lo recibió del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en Efesios 3, 4 al 5 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Okay? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. También lo dice en Efesios 2, 19 y 20. En el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Entienden? Hay más versículos, ¿ok? Hay más versículos. Primera de Corintios 3, 10. Pero creo yo de que es entendible, ¿no? O sea, si quiere que yo lea más, puedo, pero creo que es obvio, ¿no? Primera clase de apóstol fue el Señor Jesucristo, clase aparte. Segunda clase de apóstol fueron los 12 apóstoles. Entendemos que Judas se ahorcó, entonces fue reemplazado, ¿ok? Pero el que lo reemplazó, ¿ok? Tuvo que calificar con las 3 cosas que ya hablamos de la segunda clase de apóstol. Y aunque yo pueda, entiende, leer todo eso, creo que no es necesario. Les envío el libro para que ustedes mismos lo lean con su tiempo libre. Pero entendemos que a través de los profetas y los apóstoles se pudo crear fundamento del Nuevo Testamento, ¿entiendes? Como doctrina. Entonces, por eso también ellos están en una clase aparte, ¿no? Porque ya hoy en día no estamos inventando, no estamos siendo revelados una doctrina nueva. No, no, no. Ya tenemos el Nuevo Testamento, ¿entiendes? Por eso ellos están en una clase aparte. Ahora, hay la cuarta clase de apóstol hoy en día, que es uno que es enviado a predicar, que tiene el poder de Dios, que establece y funda iglesias, quienes califican bajo lo que vemos en el Nuevo Testamento como un apóstol. Son cosas obvias. Y no sé si lo tengo que leer también. Yo creo que no lo tengo que leer porque ya, si uno es apóstol, hay que calificar, ¿no? Si yo te dijera, hey, yo hago una buena pizza, ¿no? Suponemos que yo hago pizza, la mejor pizza del mundo. Y yo te invito para mi casa para que tú puedas probar mi pizza. Entonces, si tú llegas y, por ejemplo, te paso un pan, tú comes el pan y después me preguntas, bueno, el pan estuvo bien, ¿no? Pero ¿dónde está la pizza? Y si yo te explico, no, eso fue la pizza, tú vas a decir, ya va, para que sea pizza, ¿no? Tiene que tener la masa, que es algo parecido al pan, ¿no? Pero también tiene que llevar, por ejemplo, base de salsa de tomate, ¿no? Y por lo menos queso. Se puede agregarle jamón, pepperoni, cebolla, lo que tú quieras, ¿no? Pero mínimo, tiene que tener la masa, tiene que tener el queso y tiene que tener la base de salsa, ¿no? Algunos le ponen mantequilla que no me parece, pero bueno, ajá, como sea, ¿no? Pero, para que se califique como pizza, tiene que tener ciertos ingredientes. Lo mismo con el apóstol. El apóstol no es solo, por ejemplo, un título que me quiero dar porque es un título reconocido, ¿no? Se puede colocar cualquier título, nombre sobre una lata, ¿no? Pero no significa que eso esté adentro, si me están entendiendo.
El apóstol no es solo porque quiero ser reconocido entre los demás, porque quiero un título. El apóstol tiene que tener los ingredientes. La cuarta clase de apóstol hoy en día tiene que tener los ingredientes necesarios para poder calificar como un apóstol. Como dije, apóstol significa enviado. ¿Okay? Tú eres enviado a otra parte. El apóstol establece iglesias y el apóstol tiene el poder de Dios. ¿Okay? Va a tener una relación con Dios no común. O sea, no va a ser como algo común que cualquier creyente tiene. Va a ser una relación con Dios más íntima, ¿no? ¿Por qué? Porque es llamado a ser un apóstol, ¿ok? Entonces, la cuarta clase de apóstol tiene que tener varias características. Enviado, no de la junta, no de la iglesia, ¿ok? Sino por el Espíritu Santo. Uno puede ser enviado, ¿no? Por una iglesia. Pero para que uno sea apóstol, tiene que tener el llamado de eso y será enviado por el Espíritu Santo, ¿ok? Es como lo que vemos, no sé si lo tengo por aquí. Ok. Aquí en Hechos, capítulo 13, creo, sí, el versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, nombra un poco de gente ahí. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ¿no? Y Saulo. Saulo es el apóstol Pablo, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo y Bernabé fueron enviados. Uno dice, pero ¿cómo habló ahí el Espíritu Santo? De dos formas. Uno, vemos que en el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Es decir, que Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo, ya habían sido llamados por el Espíritu Santo, porque ahí dice, para la obra que yo los he llamado. Significa el pasado. Implica que aún antes de llegar a ese culto, ya el Espíritu Santo había tratado con el corazón de Saulo y también de Bernabé. Ya el Espíritu Santo les dijo, ustedes son llamados a salir, a predicar, establecer iglesias, a llevar lo que llamamos el poder de Dios, porque el evangelio no es solo palabras, sino el poder de Dios. ¿Okay? Entonces, por un lado, el Espíritu Santo habló, voy muy rápido, así me entienden. El Espíritu Santo habló con ellos aún antes del culto, ¿no? Y les avisó de su llamado. Eso fue la primera forma que el Espíritu Santo habló. La segunda forma de la cual que el Espíritu Santo habló, más probable, como ahí dice que habían profetas y maestros, más probable, uno de los profetas confirmó lo que ya el apóstol Pablo y Bernabé, lo que ya ellos supieron, ¿me entienden? Más probable, el Espíritu Santo a través del profeta confirmó lo que ellos ya habían reconocido en su corazón. Entonces, el llamado,
cualquier llamado de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, eso no es por el hombre. El hombre puede reconocer, el hombre puede decir, bueno, fulano, él profetiza y cuando él profetiza sucede lo que él dice. Entonces el hombre puede reconocer el don que uno tiene, pero el hombre no puede poner otro hombre como apóstol, por ejemplo. Tiene que ser por el Espíritu Santo. Hay los que dicen, sí, pero dice la palabra de Dios que aviva el don que recibiste cuando yo impuse mis manos sobre ti. Sí saben cuál es. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que él avivara el don del cual que Timoteo recibió cuando el apóstol Pablo puso sus manos sobre él. Entonces hay algunos que dicen, viste, el apóstol Pablo instaló a Timoteo como apóstol. No. O sea, lo que está diciendo es que el único don que se puede impartir de hombre a hombre es el don de lenguas. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, Felipe predicó en Samaria, ¿verdad? Habían milagros, habían salvaciones, la gente fue bautizada en el Espíritu Santo, vieron el poder de Dios, pero enviaron a Pedro y a Juan con el fin de imponer las manos, porque el Espíritu Santo no venía sobre ninguno de ellos. Y cuando ellos impusieron las manos, entonces la gente hablaba en lenguas. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de un don que él le dio a Timoteo, no está diciendo que bueno, te coloqué como pastor o te ungí como profeta, te ungí como un apóstol. El hombre no puede colocar otro hombre en el ministerio. ¿Okay? El apóstol Pablo, repito, estaba hablando del don de las lenguas, ¿okay? Que él impuso las manos. Timoteo fue lleno del Espíritu Santo y está diciendo, tiene que avivar ese don. ¿Por qué? Porque cuando oramos en el Espíritu, nos edificamos sobre nuestra santísima fe. ¿Me entienden? Entonces, el hombre puede reconocer, me parece que esa persona ahí es apóstol. ¿Por qué? Porque ha fundado iglesias, fue enviado por el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios y la gracia de Dios para hacer lo que él está haciendo, ¿ok? Él no es pan, él es pizza, ¿no? Es decir, que tiene las calificaciones para poder ser reconocido como un apóstol, porque funda iglesias, porque tiene el poder de Dios, porque algunos dicen, ¿no? Que el apóstol Pablo, no sé si lo tengo por aquí. No lo tengo aquí. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él se estaba defendiendo de su apostolado, él decía, o sea, no he visto al Señor Jesucristo, haciendo una pregunta, signo de interrogación, ¿no? No he visto yo el Señor Jesucristo. ¿Cuál dicho? Por eso, algunos han dicho, bueno, parece que otra calificación es que tenga que tener una relación bien buena con el Señor Jesucristo, de tal forma que el apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo y puede ser que significa porque se estaba defendiendo de su apostolado. ¿Entienden lo que quiero decir? Él decía, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesucristo. Entonces, algunos toman eso como que, bueno, para ser un apóstol de la cuarta clase, hay que haber visto al Señor Jesucristo. Si es así, no lo puedo decir yo. No voy a decir que sí o que no. Algunos piensan así. Yo no sé. Pero posiblemente puede ser que sea así. Pero si uno es llamado a ser apóstol, si uno es llamado a ser profeta, no es por como, no es como lujo, como que, ahora me quiero hacer apóstol, ¿no? O sea, no tiene sentido, pues, porque uno no puede darse
un don ministerial. Y lo que yo siempre digo es que si no eres algo, si no eres apóstol, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al que es apóstol tiene una responsabilidad delante de Dios que tiene que cumplir, ¿ok? Y no es como decir un juego. Si no eres profeta, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los que enseñan la palabra serán juzgados con mayor condenación si no cumplen con la cosa, pues, si no cumplen con su llamado. Entonces, si uno no tiene uno de los dones ministeriales, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque uno no tiene esa responsabilidad, ¿ok? Pero si uno tiene uno de los 5 llamados, es algo del cual que hay que tomar en serio. Es algo del cual que no puedo hacerlo a mi manera. ¿Entienden? Había una canción una vez y no sé si lo han escuchado, una canción mundana, ¿no? Que cantó Frank Sinatra, no sé si se dice así, Elvis Presley. Y ahí en México creo que el tipo que lo volvió popular se llamaba Vicente Fernández, creo. Y entonces después de cada estrofa dice, a mi manera. Y el tipo está diciendo, ¿no? que él hizo toda su vida a su manera. Y él sacó una canción bonita. Pero la cosa es que con Dios no se hace la cosa a tu manera ni a mi manera. Hay que hacer la cosa a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque si yo intento realizar un ministerio a mi manera, voy a estar frustrado. No va a funcionar. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 11. Y yo yo no los estoy viendo en este momento, ¿no? Porque aquí en la computadora tengo mis notas. Si alguien me quiere decir algo que, hey, ya estás hablando mucho, cállate, ¿no? Que me diga, pues, porque yo no oigo nada. Oh, perdón, yo no veo nada. Pero yo le voy a dar hasta las 4, ¿no? Pero en Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En ese pasaje hay mucha revelación. ¿Cuál significa? Significa que los que están trabajando para Dios, que están trabajados y cargados, no están trabajando a la manera de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque Él dice, venid a mí. O sea, si yo te digo, hey, ven acá, significa que no estás donde yo estoy. Hay otro sentido, por ejemplo, si estamos hablando y yo te digo, pero ya va, ven acá. ¿Entiendes? Pero ya va, ven acá. Eso implica de que no me estás escuchando lo que quiero decir yo, ¿no? De todas formas, está diciendo que no estamos en la misma página, ¿ok? Entonces, es decir que hay personas con buen corazón que quieren realizar cosas para Dios, pero están trabajados y cargados. Y Jesús está diciendo, es por aquí la cosa. Implicando que hay personas que están cansadas, sudadas, ¿verdad? Esforzándose, porque están intentando trabajar para Dios, pero a su manera. Y cuando yo intento trabajar para Dios a mi manera, voy a estar trabajado, cargado, frustrado y todo eso. ¿Por qué? Porque requiere la dirección de Dios. Y por eso Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, implicando que están por allá perdidos, esforzándose, sí, trabajando, sí, pero a su manera. No es a su manera, es a mi manera, dice Dios.
Entonces, si podemos acercarnos a Cristo, podemos trabajar con dirección, siendo guiado por Él, y entonces vamos a poder realizar el asunto bien. Al contrario, si yo quiero trabajar para Dios a mi manera, no va a funcionar. Tenemos el ejemplo que no les leo el pasaje, pero para culminar lo que estoy diciendo, tenemos el ejemplo de Marta y de María. Dice la palabra que Jesús iba pasando por allá y entonces él fue para la casa de María y de Marta. Y María se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Y dice la palabra que Marta estaba ocupado haciendo quehaceres. ¿Qué significa eso? En contexto, a lo mejor estaba haciendo un almuerzo para Jesús. Ahí no dice específicamente que los quehaceres fueron, por ejemplo, acomodar la casa y hacer un almuerzo. Pero se supone, pues, o sea, en mi caso, si me llega un invitado importante, a lo mejor voy, si mi esposa no está aquí, voy cocinando una comida o voy acomodando la cosa para que al que está ahí se sienta más cómodo, ¿no? A lo mejor ella estaba trabajando para Dios, Marta, pero a su manera. Y eso producía frustración en su vida. Entre más, ¿verdad? María estaba ahí sentada, la floja. Entre más Marta veía eso, más frustraba se ponía. Y hasta que no aguantó, hasta que se explotó. Pero bueno, Jesús, no le va a decir que me ayude, pues. Yo estoy aquí haciendo todo y ella nada por ahí sentada. Sí, es bella. ¿Sí? Y básicamente Jesús le dice, ella escogió la buena parte. Es decir, que María hizo lo correcto y tú estás haciendo lo equivocado. Entonces, si analizamos los dos versículos, ¿no? Es como que nos damos cuenta de que se puede trabajar para Dios a la manera equivocada. Marta quería lo mejor para Jesús. Se puede decir que estaba trabajando para Jesús, pero a su manera. Y por eso creaba frustración en su vida. Lo ideal hubiera sido, oyen, lo ideal hubiera sido que Jesús llega en la casa y sencillamente Marta diga, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? No sé. Mira, yo pensaba así. Como tú llegaste a mi casa, me gustaría hacerte un almuerzo y acomodar la cosa. Pero ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué hubiera dicho Jesús? Hubiera dicho, yo quiero que tú te sientes aquí con tu hermana María para escuchar mis palabras. ¿Ve? Y hay muchos que están sudando, esforzándose, intentando realizar la obra de Dios a su manera. Y con razón que tantos predicadores se quieren jubilar. El sueño de cada predicador, jubilarse. Yo digo, o sea, yo no puedo decir porque, entre comillas, yo soy joven, pero si eso es lo que me da vida, si esto aquí es lo que me pone feliz, si eso es lo que me da ánimo, si predicando la palabra de Dios me da satisfacción, ¿cómo puedo yo decir, bueno, es que me quiero jubilar cuando ya tenga, qué sé yo, 60 años, 70? Yo pienso que le voy a dar hasta que yo no pueda más. ¿Por qué? Porque es una fuente de satisfacción para mí. Pero, oyen esto, si yo estoy sirviéndole a Dios a mi manera y no es la manera de Dios,
produce frustración. ¿Y quién puede aguantar esa frustración? O sea, ya después de poco tiempo uno está loco para jubilarse. ¿Por qué? Porque en vez de satisfacción, como están trabajando, están cargados, trabajados, están como Marta intentando realizar el asunto a mi manera, no funciona. ¿Y quién puede seguir así? Es una locura, nadie. O sea, ¿quién puede seguir así? Nadie. ¿Quién? Nadie. Pero si tú buscas a Dios para cumplir tu ministerio, siendo profeta, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, o simplemente laico, que estoy en la iglesia, ayudo al pastor, visito a los enfermos, evangelizo, hago una célula en mi casa, qué sé yo, o sea, tantas cosas que se puede hacer, ¿no? Ayudo, limpio la iglesia, qué sé yo. O sea, al buscar a Dios, Dios te da la estrategia. ¿Sí o no? Claro que sí. Y entonces, al trabajar a la manera de Dios, eso te produce satisfacción. No importa que seas apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. ¿Me entienden? Ok. Entonces, Dios me los bendiga a todos. Ya son las 4:01. Qué increíble que en Nicaragua es igual como la hora de aquí. Increíble, ¿no? Tan lejos que estamos. Eso es lo que quiero decir. No sé si alguien quiere decir algo. Ah, ¿te tengo que poner el micrófono o qué? No sé cómo funciona eso. Nunca uso Zoom. Ah, Doug, ok. Ajá. hey Doug, Ya. can we continue? We'll have to continue because the other class is supposed to start at 4. Yeah, sure. That's why I stopped. Oh, okay. Well, go ahead. Why don't you say a prayer? And Yeah. then, okay. Ok. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los pastores Ginny y también Ed. Te pedimos que tú puedas direccionarlos. También te pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por todas las ovejas que hay ahí en Nicaragua, que tú puedas derramar tu bendición sobre ellos, que ellos puedan ver tu mano, tu respaldo, que ellos puedan conocerte más todos los días. Gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Thank you so much. Hallelujah. Adios. Que sí.